En el tema social, la situación ha cambiado, yo creo que sí, en varios aspectos que me da la impresión que hay que subrayar. No hay que olvidarnos que cuando estalla la crisis, los analistas, se ha hablado del tema de los medios de comunicación, los analistas estos que salen en la televisión, en los diarios, decían, en este escenario, los conflictos, sobre todo los conflictos vinculados a las industrias extractivas, van a caer, van a descender. Ese es el lado positivo de la crisis, decían muchos analistas. Sin embargo, ayer les comentaba un poquito al momento de presentar la mesa este escenario. Estamos en un país donde la mitad de los conflictos sociales que se producen son lo que la Defensoría del Pueblo denomina como conflictos socioambientales. Este es el informe de mayo, pero todos los informes de los últimos años más o menos plantean la misma situación, la misma realidad. En el cuadro siguiente ustedes pueden ver de 250 conflictos identificados en mayo, 125 son conflictos socioambientales. Y en el siguiente gráfico podemos ver claramente que del universo de conflictos socioambientales, el 71% son conflictos mineros, el 8% son conflictos de hidrocarburos, es decir, entre minería y hidrocarburos tenemos más o menos el 80% de los conflictos socioambientales, que a su vez, repito, son la mitad de los conflictos sociales que se producen. En cuanto al avance de las luchas indígenas, yo he trabajado sobre todo una perspectiva más comparativa en el caso de México y de Bolivia, pero efectivamente ante los hechos recientes aquí en Perú, todo indica que aquí ha habido también una suerte de despertar de las poblaciones indígenas amazónicas, que dan cuenta también de este avance de una matriz comunitaria que tiene básicamente tres ejes centrales comunes en América Latina, que son la idea de resistencia, la idea de derechos colectivos y la de democracia comunal. Y es además, podríamos decir, una tendencia que se inserta en el marco de la memoria larga en América Latina, pero que efectivamente se reactiva con las últimas luchas, lo denominado, o las luchas asociadas al denominado ciclo anti-neoliberal. Es muy interesante dar cuenta que efectivamente, como se ha dicho aquí en esta mesa, y a mí me ha sorprendido, o en estos días mejor dicho, me ha sorprendido mucho, efectivamente hay un proyecto político de parte de los pueblos indígenas, y ese proyecto político se llama Estado Plurinacional. El fracaso del modelo económico neoliberal ha producido una polarización entre el enriquecimiento de los empresarios nacionales a través de la Sociedad Nacional de Minería, las transnacionales, y las comunidades campesinas y los campesinos, en detrimento de ellos, en su empobrecimiento. Entonces, ese llamado crecimiento económico, de que mucho hemos escuchado alardear a muchos políticos, realmente no se refleja en la población. Si no, vayan pues a preguntar a nuestras comunidades indígenas. San Ignacio tiene 11 comunidades indígenas, Aguajún y Huampis. Entonces, ese crecimiento económico pues no se da. No sé dónde se dará, en Lima, en San Isidro, Miraflores, en algunas ciudades intermedias, pero vayamos al Perú profundo. No se da ese crecimiento económico. Vayamos a preguntarle a nuestras comunidades, a Huampún o Huampis, si es que han recibido de ese crecimiento económico y esa reducción de la pobreza. Y le dirán ellos seguramente que ese gas y ese petróleo que va por debajo del subsuelo, debajo del suelo donde habitan ellos, solamente les sirve esos ductos como caminos de herradura. Y esa riqueza pasa, pero no regresa. Entonces eso es el motivo de su lucha también. Los gobiernos anteriores y los actuales han recurrido a la entrega de nuestros territorios a empresas fundamentalmente transnacionales, a esa repartija que se ha hecho de nuestros territorios. Hemos visto también en la exposición del amigo de Chávez cómo se han concesionado una enorme cantidad del territorio patrio. ¿Y esto quién lo sabe? Los últimos en saber que su territorio está concesionado son los moradores de ahí. Con todo esto, con un proceso parecido que conocemos todos, llegamos al proceso de Asamblea Constituyente, y
y en 1998 entramos de lleno a ese proceso de asamblea constituyente, y quizá con un paréntesis, ¿no? Previo a la asamblea constituyente, a la promulgación de la Constitución, se dio el mandato minero. El mandato minero pretendía frenar y poner unas líneas generales para poder establecer sobre ese mandato minero la nueva ley minera. Ese mandato minero estableció unas reglamentaciones importantísimas en términos de agua, en términos de bosques, en términos de consulta, en términos de moratoria, una cantidad de cosas que para las comunidades y los sectores que habíamos venido sosteniendo todas estas demandas era un logro grande. Llegamos a la Asamblea Constituyente y nuestra Constitución ejerce un mandato de justicia social y de los derechos de la naturaleza bastante fuertes, y eso se expresa en el buen vivir como la oportunidad para construir colectivamente un modelo de desarrollo. Y este buen vivir nace no de la iluminación del presidente de la Asamblea o de los asambleístas, nace como el haberse abierto de parte de la Asamblea a acoger propuestas de parte de los sectores indígenas, de las nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador, y que de esas 16 nacionalidades que existen, en varias de sus lenguas cada uno tiene un buen vivir. En este caso se acogió el buen vivir a partir del Suma Causa, y que es el quichua, y que es la población numéricamente más grande en el Ecuador de indígenas. Gobiernos neoliberales basados en una economía extractivista y el llamado desarrollo por el boom de las exportaciones nos quieren hacer creer que ahí está el llamado desarrollo, y para los pueblos indígenas no es ese llamado desarrollo. Nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros somos hijos de la Pachamama. Nosotros no fijamos el desarrollo basado primero en el hombre y después la naturaleza. No, es a la inversa. Es la naturaleza, nosotros somos parte de ella. Y eso tenemos que cambiar. Y esa es nuestra dura tarea que tenemos que hacer, en descolonizar la mente, en olvidar lo aprendido y aprender lo que está en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y eso es exactamente lo que hemos hecho en Conacami. Y eso es exactamente todos los días lo que hacemos. No están las propuestas en los libros, ni a los anaquieles, ni a los estudiosos. Está en las comunidades. Hay que leer los libros de actas, los pronunciamientos. Hay que hablar con la gente. Ahí está. No está en los libros, ni en las universidades, ni en los grandes intelectuales. A muchos de ellos no hay que leerlos, porque nos van a seguir colonizando la mente. Entonces este actor surge por la defensa territorial, y la defensa territorial, compañeros y hermanos, es defender todo: el pasado, el presente y el futuro. Es el nuevo pensamiento, y nuestro pensamiento, que es dual, colectivo en nuestros pueblos, y esa práctica exactamente hacemos cuando estamos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Aprender de las luchas, por ejemplo, de Tambo Grande, todos, y cómo dar el paso. Para mí, muy concreto, Tambo Grande no ganó con la consulta popular. Tambo Grande ganó el día 27 y 28 de febrero, cuando todos salieron y borraron del mapa la mina. Ahí ganaron. El resto fue complementario. Esos son los procesos. Porque los diálogos son para engañar a los muchachos. Y los diálogos no van a resolver. Toledo hizo 300 meses de diálogo. El que está actualmente tiene 60 meses de diálogo. Y no resolverá. Menos aún lo que se escribió con Andahuaylas, porque se escribió una serie de hechos que son inviables, ni siquiera en nuestras comunidades.